Tienes que soltar necesidades económicas, frustraciones de proyectos que no se concretaron y cosas que no se lograron y emprendimientos que fracasaron, etcétera. O sea, hay mucho que soltar. Si tiene alguien al lado, abrácelo y dígale, hay mucho que soltar. Lo que indica que de buenas y primeras no vas a poder soltar todo de una vez, pero por algún lado tienes que empezar. Por lo tanto, necesitas claridad para saber de todas las cosas que tienes que soltar, cuál es la que más te tranca, la que más te traba, la que más te estorba y tal vez la que más te impide para poder ir soltando las demás cosas. Necesitas la ayuda de Dios para eso, porque obviamente si fuera tan fácil tener claridad, ya lo habríamos resuelto, pero no lo hemos resuelto porque no nos ha resultado tan fácil entender por dónde empiezo. Muchas veces la gente pregunta a un consejero, a un pastor, cuando uno le dice, mire, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, la palabra dice acá, allá, y la gente dice, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Verdad? Como esos días que te da por ordenar la casa. El otro día me dio un bajón así de decir, voy a tener que ordenar, y creo que le hablé de eso. Pero cuando empiezo a mirar todo lo que hay que hacer, digo, ¿por dónde empiezo? Y se me quitan las ganas. Soltar. Diga conmigo, tengo que soltar cosas. Yo diría que lo primero que tenemos que soltar es todo aquello que no podemos cambiar. Amén. Creo que eso es lo primero que debes soltar. Todo lo que tú no puedes cambiar. Que son varias cosas. También creo que debes soltar las cosas que te agobian, que te quitan la paz, que te amargan la vida, porque esas cosas definitivamente no te hacen bien. Es como seguir comiendo un rico choripán con pebre cuando sufres del colon, ¿verdad? Y algunos se quedaron callados porque le siguen dando. O sea, creo que hay que soltar las cosas que tú sabes que te agobian, que te angustian, que te oprimen. Hay que soltar las cosas que te enferman, que alteran tu sistema nervioso, que alteran tus estados anímicos, que alteran tus estados emocionales. Debes soltar aquellas cosas que se han transformado en una pesada carga. Recuerde que el Señor dice, echa sobre mí tu carga y yo la llevaré. ¿Se han sentido cansados, hermano? Y se dan cuenta que a veces el cansancio no es porque el trabajo que estás haciendo te exige demasiado. Es otro tipo de cansancio, y es un cansancio que tiene que ver con esas cargas que llevamos, que se transforman en cuestiones demasiado pesadas, para las que no fuimos hechos. Si la Biblia dice que Dios no pone sobre nosotros una carga más pesada que la que podemos llevar, es que Dios está respetando las instrucciones del fabricante. Amén. Esta mesita que está acá, ayer estaba mirando en un local, en un supermercado, en algún lado, una mesa similar, y me fijé que dice las características que tienen que ver con cuánto pesa la mesa, que creo que pesa 2 kilos, y cuánto soporta la mesa, que no es mucho, porque esto es relativamente frágil. Claro, para el vasito de agua del predicador o del ministro de alabanza está bien, pero si tú quieres sentarte en esa mesa o poner una maceta de esas enormes, o sea, lo más probable es que esa mesa se reviente, porque estás pasando por arriba de la capacidad del soporte de esa mesa. ¿Cuántas veces tú y yo hemos pasado por arriba de la capacidad que tenemos para soportar cosas? Y le aplicamos, y somos espirituales, porque le aplicamos fe, ¿no? Contigo, con Dios todo es posible, echémosle para adelante. Y sutilmente has traspasado los límites que Dios jamás te pidió que traspasases, y nos vemos metidos en lío porque
fuimos demasiado santos, demasiado espirituales, tuvimos más fe que Dios, entonces le echamos nomás y de repente nos reventamos. Y Dios dice, yo no te pedí eso nunca. ¿Me están entendiendo? Quiero que contextualice todo lo que estamos hablando para que pueda entender qué es esto de que dejes todo en las manos de Dios o en manos de Dios. Definitivamente algo hay que soltar. Quiero detenerme un poco porque me llamaron la atención 3 palabras que están insertas en los 2 párrafos que leímos, en el párrafo del Salmo 37 y en el último que está ahí de Proverbios. 3 palabras. Una es la palabra deleítate. La segunda palabra es la palabra encomienda. Y la tercera es confía. Deleítate, encomienda y confía. Cuando usted escucha la palabra deleítate, ¿qué se imagina? ¿Se imagina con mucha sed, sentado en el sol, cuando el sol le está quemando la cabeza o el cuello? ¿Así se imagina? ¿O se imagina en una hamaca, debajo de una palmera, o de unos árboles en el campo, al lado de un río, tomándose un mote con huesillo, o algo simple, o algo así? ¿Verdad? Deleítate automáticamente te obliga a pensar diferente. Porque si tú estás metido en un lío, en una prueba, en una dificultad, en una enfermedad y te dicen deleítate, es como contradictorio. ¿Cómo me deleito? Bueno, de eso se trata. De la actitud que tú vas a tomar frente a situaciones que tal vez no da para eso. Cuando David escribe el Salmo 37, usted nota que el diálogo, el monólogo entre el escritor y Dios tiene que ver con la molestia del escritor respecto al bienestar de los impíos. Por eso el Salmo comienza en el verso 1 diciendo, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. O sea, no te pongas a mirar lo que pasa con la gente impía, porque tú no tienes que mirar eso. Porque los impíos funcionan por la lógica y tú y yo no funcionamos por la lógica. Por eso, si tienes una enfermedad o tienes un diagnóstico, tienes una prueba o una dificultad, él dice, deleítate. Lo cual humanamente es imposible o es lo que nos dice la cabeza, porque tu cabeza te dice algo, pero tu corazón te dice otra cosa. Tu cabeza dice, pero ¿cómo hago eso? Y tu corazón dice que es posible deleitarse. Deleítate. ¿Sabe que estaba buscando la raíz de esta palabrita ahí en el hebreo del Salmo? Y la palabra deleítate tiene que ver con 3 cosas, con algo muy suave, ¿ve? Como cuando usted abraza a un bebé, como mis nietos, así ricos, suavecito, con algo muy lujoso. Mire, algo lujoso que usted cuida, porque si usted tiene en sus manos algo lujoso, una joya o algo, usted la cuida. Pero también tiene que ver con algo maleable. Algo maleable es algo fácil de tratar, fácil de moldear. Lo que significa que cuando el salmista dice deleítate, no está diciendo que es algo difícil, está diciendo que es algo simple, pero probable, viable, asequible, que no está lejos de tu alcance. O si acaso alguno está diciendo, pero ¿cómo hago eso? O sea, Dios no te está diciendo que hagas algo que no se puede. Amén. ¿Cuántos creen que vale la pena deleitarse? Déjenme hacerle esto preguntárselo o decírselo de otra forma. ¿Cuántos creen haber perdido la capacidad de disfrutar cosas? Que se levantan en la mañana y si está nublado se enojan, y si está con sol se enojan, y si hace frío se enojan, y si llovizna se enojan. Le pegué en los cachos a varios, ya no sé para dónde mirar.
Hemos perdido, hermano, la capacidad de disfrutar la simpleza de muchas cosas. Por eso nos cuesta deleitarnos, porque, o sea, no se trata de que si yo estuviera en Cancún, echadito para atrás, me deleitaría. O sea, no. Tal vez, como digo yo siempre, a Concón te va a ir a dar una vuelta, pero deleítate. Y yo el otro día me dijo el hermano, yo no voy a ir a Punta Cana, pero me voy a comer un asado de Punta de Picana, que deleítate. Entonces nosotros hacemos difícil las cosas que Dios trata de simplificar para nosotros. Pero repito, no sé cómo se llama ese fenómeno, pero el ser humano en general ha perdido la capacidad de deleitarse y se ha vuelto gruñón. Por todo reclamamos, hermano, y los medios alimentan esa basura, porque tú te sientas frente al televisor y toda la basura que te dicen a través de la noticia te amarga el pepino, hermano. Te dan ganas de matar a alguien, no sé, porque todo va mal, la economía, el bono, esto, lo otro. Entonces es un bombardeo constante de negativismo que te priva de la capacidad de decir, ok, voy a levantarme y si hoy día nos comemos unos porotos con rienda, lo vamos a disfrutar bien disfrutado. Y si nos toca un costillar, lo vamos a disfrutar bien disfrutado. Y si nos toca comer repollo con papas cocidas, vamos a disfrutar. Siempre nos acordamos con mi suegra, con mi esposa, porque ellos pasaron un periodo de las vacas flacas, pero flacas. Yo trabajaba en la feria en esos años, entonces lo que podía era llevar papas y el repollo. Entonces le damos a las papas con repollo, son ricas, ¿no? Ella vendía leche, así que 2 platos de té con leche al almuerzo y repollo con papas cocidas para la cena. Y las disfrutábamos, hermano. Y a veces, un día, hace unos meses, mi hija, la madre me dijo, papá, hagamos papas cocidas con repollo, así que nos pegamos un bajón. Y lo disfrutamos. Pero en esas cosas tú te das cuenta por qué hemos perdido la capacidad de disfrutar la simpleza de las cosas. Y nos ponemos regodiones, ¿verdad? Y que si no vamos para allá, y que si no vamos en primera clase, que no vas en salón cama. O sea, olvídate, hermano. Entonces hemos hecho que sea súper complejo esto que nos aconseja el salmista. Deleítate. Deleítate. Dígale que está al lado, deleítate. Amén. Deleítate. No es tan difícil. Porque en el deleite Dios va moldeándote. Por eso uno de los significados de la palabra deleitarse es ser maleable. Dios va tratándote. Cuando tú puedes mirar tu precariedad con otros ojos, Dios va maleando la vida, te va moldeando. Cuando tú puedes mirar tu pobreza con otros ojos, cuando tú puedes mirar tu necesidad o tu diagnóstico con otros ojos, entonces Dios va moldeando cosas en tu vida. Amén. Va entendiendo qué significa pon todo en las manos de Dios. Deleítate. Aprende a disfrutar la vida. Deja de quejarte. Ya no quieren decir ni amén. Deja de quejarte. ¿Conoce gente así? No vinieron hoy, menos mal. Se quejan por todo. Como dicen los hermanos del grupo Sinergias, te quejáis por todo. ¿Has escuchado esa canción? Se la dedico a varios hermanos que no vinieron hoy. Deleítate. La segunda palabra es encomienda. Encomienda. Y sabe que encomendar es algo así como depositar tu confianza en alguien. ¿Verdad? Y ahí volvemos al tema de todo lo que no queremos soltar, porque nos parece que si no está en nuestras manos, no está en buenas manos, que si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer bien. Encomienda. Cuando tú envías una encomienda, tú pagas y confías que va a llegar donde tú la envías. Y de hecho llega.
A veces se demora, pero llega. Y no hay otra forma. Cuando tú le entregas algo a Dios, o cuando tú sueltas algo y dices, Dios mío, esto ya me superó, no puedo. Tú tienes que confiar, hermano. Creer que Dios está haciendo. O sea, Dios no es no te está guardando cosas. Dios toma lo que le entrega y trabaja con eso. No es una custodia, Dios, como cuando va al supermercado y mete en un casillero, en un locker, mete una mochila, le das vuelta, pones una moneda, y después cuando sales del supermercado vuelve a meter la moneda y sacas tu mochila. No, Dios no hace eso. Si tú le entregas algo a Dios, Dios dice, bueno, vamos a hacer algo con esto. Amén. Encomienda. Diga conmigo, encomienda. Amén. Entonces, también la etimología del término encomendar tiene que ver con hacer de dos cosas una sola, que es una gráfica de la unidad que se debe generar entre tú y Dios a la hora de enfrentar lo que sea que vayas a enfrentar, para que no olvides que frente a tu necesidad, frente a tu problema o a tu dificultad, tú no estás solo, tú no estás sola, Dios está contigo. Encomienda. Cuando tú encomiendas a Dios, tú estás diciéndole a Dios, yo confío en ti. Yo creo en ti. Eso le estás diciendo. La tercera palabra es confía. Confía. Diga conmigo, confía. La palabra confiar significa refugiarse. Me gusta mucho una expresión del profeta Jeremías cuando dice él, ¿qué me diera un albergue de caminante? Un oasis. Me imagino una persona en un lugar desierto con mucha sed, que lo único que anhela es un poco de sombra y algo de agua para... ¿Qué me diera? Bueno, me gusta eso porque tiene mucho que ver con confiar. Confiar es sentir que te puedes refugiar en algún lugar. Amén. Confiar tiene que ver con apresurarse a esperar algo, no dilatarlo. ¿Puedes esperar de Dios? ¿Te acuerdas del salmo que dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre? Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Confía. Les sugiero que este año confíe. Amén. ¿Cuántos necesitan un milagro para este año? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer para ese milagro? Confiar. ¿Cuántos necesitan sanidad física o emocional o psicológica? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Confiar. No hay otra cosa que puedas hacer. Amén. Entonces va a cambiar tu concepción de aquello de deja todo en manos de Dios. Y cuando tú sientas que es una palabra para ti, lo vas a interpretar correctamente. Y cuando sientas de decirle a alguien aquello tan importante, también te vas a dar cuenta que no le estás diciendo una frase cliché o algo así como para salir del paso, sino que le estás diciendo algo en lo que tú crees y algo que tú practicas, porque no le andes diciendo a nadie, deja todo en manos de Dios, si tú no eres capaz de dejar todo en manos de Dios. Digan amén ahora. No puedes andarle diciendo a nadie, Dios te va a sanar, Dios. Si tú te duele hasta los pelos y no crees que Dios te puede sanar. O sea, una cosa que te duele hasta el pelo y otra cosa que tú creas que Dios te va a sanar. No le digas a nadie que Dios te va a sanar si tú no crees que te va a sanar a ti. No le digas a nadie que Dios restaura y que Dios transforme, que Dios cambia, si no dejas que cambie tu vida. ¿Me escuchó?
Entonces no ande con frases, con eslogan ahí, no, deja todo en manos de Dios. Algunos tienen algunos eslogan medio raros. No voy a especificar nada, pero a mí hay frases que me tienen, que las encuentro porque las usamos como cualquier cosa. Cuando tú le dices a alguien, Dios te bendiga, no debiera ser eso una cuestión de, bueno, una frase de buena costumbre. Dios te bendiga. Suena bonito. Dilo pensando en el alcance que eso tiene. ¿Qué significa Dios te bendiga? Amén. Alguien dijo que si tú dejas todo en manos de Dios, verás a Dios en todo. Y qué importante es eso. Vivir tu día a día consciente que Dios está en todo. No sé cuánto tiempo tengo ni cuánto me queda, pero déjeme avanzar un poco. Si tú vas a un abogado porque tienes un problema legal y te das cuenta que hay un punto en donde ya tú no tienes forma de resolver nada, no hay herramientas, no tienes recursos que los tiene el abogado, entonces tú vas donde el abogado para llevar tu caso, tu causa. Y él te va a decir qué cosas tú puedes hacer y qué cosas él va a hacer. ¿Verdad? Entonces cuando tú dices voy a dejar este asunto en las manos de un abogado, tú no estás diciendo voy a llevarle el asunto y yo quiero que me avise cuando ya lo resolvió. No. Él necesita que tú hagas lo tuyo. Que vengas a firmar, que traigas los testigos, lo que sea que requiera tu causa. Y lo demás lo va a hacer él. Cuando vas a un médico y le dices que te sientes mal, que te duele acá, que te duele allá, te va a hacer los exámenes de rigor y te va a dar un diagnóstico, y sobre ese diagnóstico te va a decir, ahora usted va a tener que hacer esto, esto, esto y esto y esto. Y él va a chequearte de tanto en tanto, te va a decir, venga en 30 días más y vamos a revisar otra vez los exámenes y vamos a ver cómo anda la cosa. Y los exámenes le van a decir a él si tú has hecho lo que tú tienes que hacer, ¿verdad? O sea, tú puedes decir, no, yo me he cuidado, doctor, no, yo al pie del cañón he estado, yo al pie de la letra he guardado todo lo que usted me dice, pero cuando él vea los exámenes y vea que tus índices están disparados para allá y para acá, entonces te va a decir, usted no ha hecho nada, usted en realidad se tomó las pastillas, es todo, y tomarse las pastillas es una parte del trámite. ¿Me está entendiendo? Entonces, no debemos entender o interpretar que cuando tú dices, deja todo en manos de Dios, estás diciendo, no, suelta todo eso, no te preocupes, disfruta la vida y todo eso. No. Es que tú estás reconociendo que hay cosas que te superaron y que no vas a poder resolver si Dios no mete su mano. Pero tú tienes que hacer lo tuyo. Amén. ¿Quieres una vida restaurada? ¿Quieres una vida con paz? Sí. Tienes que perdonar. Se quedaron muy callados. Tienes que perdonar. Y si perdonas, tienes que olvidar, porque si no olvidas, no es perdón. Porque el perdón implica olvido. ¿Sigo? Queremos una vida restaurada. Señor, yo quiero que mi vida restaure. Bueno, tienes que sanar tu corazón. Tienes que sanar tus heridas. Tienes que renunciar a tu amargura. Tienes que dejar tu resentimiento, etcétera. O sea, esta es una lista larga de cosas que nosotros no consideramos a la hora de decir, yo quiero una vida restaurada. Y no sabemos lo que estamos diciendo.
Repito, porque no tenemos una capacidad muy pobre, muy escuálida de dimensionar los alcances de las cosas que declaramos. Deja todo en manos de Dios. Déjeme darle algunos consejos que anoté por aquí para que me alcance el tiempo. Primero, necesitamos vivir nuestra vida tratando de entender que lo que estamos haciendo, lo que estamos buscando, lo que estamos esperando, interpreta la voluntad de Dios. Porque hay muchas cosas que tú quieres y yo quiero que no son la voluntad de Dios. Yo me he sentido como pastor muchas veces en esta encrucijada, porque si alguien viene a mí enfermo y me dice, pastor, ¿usted podría orar por mí para que Dios me sane? Y yo digo, ok, voy a orar para que Dios le sane. ¿Es correcto eso? O yo tendría que antes de eso decir, es la voluntad de Dios sanar a esta persona, por lo menos ahora, de manera inmediata, o la enfermedad de esa persona le va a llevar por un camino en donde va a aprender y donde va a ver mucho más de lo que vería si fuese sanada automáticamente. Por lo tanto, tengo que, antes de decir, Dios mío, sánale y poner toda mi unción en eso, decir, Señor, haz tu voluntad. Cuando el Señor empezó a enseñar a orar a sus discípulos, ¿se acuerdan del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Entonces, tienes un emprendimiento, tienes un negocio, tienes un proyecto, tienes un plan. Déjalo que calce la voluntad de Dios. ¿Quieres tomar decisiones? Tienes que tomar decisiones. Ok. Somételas a la voluntad de Dios. ¿Quieres hacer cosas? Cosas importantes. Bueno, busca la dirección de la voluntad de Dios en eso que vas a hacer. Amén. ¿Cuántos creen que es importante eso? El que algo de tu vida, el que tu vida, mi vida estén en la voluntad de Dios es determinante para todo lo que va a ocurrir. Porque todo se verá alterado si es que lo que tú buscas no es la voluntad de Dios. Y nosotros estamos más habituados a que nos digan que sí, a que nos digan que no. Cuando tú dices que quieres saber que algo es la voluntad de Dios para tu vida, estás en la búsqueda de no hacer nada que estorbe eso. No quieres estorbar tus sueños, no quieres estorbar tus metas, pero sí quieres saber que eso es la voluntad de Dios. Amén. Primero entonces busca que lo que estás haciendo calce con la voluntad de Dios. La segunda cosa que tiene que ver con algo que ya les dije es identifica todas las cosas que tienes que soltar y comienza a trabajar en eso. No lo dejes ahí. No empieces este año diciendo tengo que resolver hartas cosas. Esa es una generalidad. Identifica qué cosas tienes que resolver y resuélvelas. Y repito, no las vas a resolver todas de una vez, pero vamos piano a piano, pero resuélvelas. Amén. Da un paso y resuélvelo. Tal vez la solución de muchas cosas está más cerca de lo que tú crees, más cerca de lo que tú imaginas. La tercera cosa que quiero aconsejarles es haga que la palabra de Dios sea un fundamento en todo.
Porque la palabra que tú necesitas a veces es un verso, es un párrafo, algo que está en la palabra, es todo lo que necesitas para tener la convicción o la seguridad que estás haciendo lo correcto. Entonces, ¿por qué David decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino? Amén. Porque muy probable es que no encuentres a alguien que te diga lo que quieres escuchar o lo que necesitas escuchar, pero sí seguro que vas a encontrar una palabra certera para lo que necesitas. Yo me he sentido muchas veces, hermano, atado de pies y manos cuando siento que alguien necesita una palabra y no sé qué palabra es, no sé qué decir, no sé. Entonces te das cuenta que en realidad lo único que puede ocurrir es que esa persona reciba una palabra de Dios directamente, que sea la respuesta que necesita para su necesidad o para su conflicto. Entonces, establece una relación distinta con la palabra de Dios. Amén. La Biblia ahora es accesible a todos, hermano, porque ya no es física, la Biblia es virtual. Yo recuerdo antes de que estábamos recién comenzando la pandemia y estaba conversando con una hermana que me reconoció con un poco de vergüenza. Me dijo: pastor, yo soy analfabeta, yo no sé leer, pero quiero aprender la Biblia. ¿Cómo lo hago? Entonces le dije: deme unos días, yo voy a ver cómo le ayudo. Y busqué en internet una Biblia en audio, una Biblia que alguien te va leyendo la Biblia. La descargué, se la bajé, se la llevé, hermano, quedó en otra. Me prendió hasta velita en el patio. Quedó en otra, hermano, porque nunca imaginó que podía tener acceso a algo tan tremendo. Y hermano, qué cómodo es que te acuestas la noche a dormir y pones ahí la Biblia y te duermes. Amén. Escuchando la palabra, que vas manejando y vas escuchando. O sea, qué mejor que eso. Pero debemos establecer una relación diferente con la palabra, porque muchas veces ahí estará lo que tú necesitas. La cuarta cosa, y voy terminando: ten paciencia. ¿Cuántos reconocerían que se les agotó la paciencia de repente? Ten paciencia. Las cosas requieren tiempo. La Biblia dice: tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos que tus caminos y mis pensamientos que tus pensamientos. Entonces, tus tiempos no son los tiempos de Dios. Pedro dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amén. No voy a hacer cosa que en tu persistencia y en tu oración digas a Dios: Señor, ¿qué tiempo espero? Y Dios te diga: espérame un día. Y Pedro dice que un día es como 1000 años. Ok. Deja todo en manos de Dios. Póngase de pie, por favor.